Muy buenas amigos y amigas de Hedron, hoy os traigo un más que esperado y deseado unboxing. Hoy os traigo el Beer 2 Premium de GDU, una de las marcas asiáticas más importantes del mercado que entra pisando fuerte en América y Europa. El Beer 2 Premium de GDU se presenta en una elegante maleta resistente y de estilo minimalista, donde podremos apreciar un par de imágenes del dron en su estado desplegado y plegado. Al abrir la tapa descubrimos en primer término el dron en su posición plegada, y bajo este, la documentación informativa, así como la primera caja de accesorios del dron. En el tercer piso de la caja y bajo el separador, finalmente encontramos el resto de los componentes de nuestro Beer 2 Premium, así que analicemos qué es todo lo que trae nuestra aeronave. En la documentación encontraremos toda la información útil y necesaria para un correcto funcionamiento y mantenimiento de nuestro dron, como el listado de accesorios, una guía de mantenimiento del dron y una de las baterías, un manual de inicio rápido y otro avanzado, etc. El dron en su posición plegada tiene un tamaño bastante reducido en sus 3 dimensiones y viene dispuesto con una abrazadera alrededor de los brazos. Para comenzar a desplegar el Beer, retiraremos la abrazadera para liberarlo. Dando la vuelta a nuestro dron, podremos observar las patas plegadas sobre el cuerpo. Para colocar las patas en su posición abierta, abriremos primeramente la de mayor tamaño y después la de menor, y ya podremos volver a dar la vuelta y colocar de forma normal el dron descansando sobre estas. A continuación, para desplegar los brazos, rotaremos hacia afuera estos sobre sus ejes junto al cuerpo, y finalmente abriremos también las hélices, teniendo de esta forma nuestro dron completamente desplegado. Ahora, podemos observar el incremento del tamaño del Beer respecto al inicio. En la parte superior del dron se encuentra el alojamiento para la batería, en el cual, tras retirar la tapa protectora, encontraremos un pequeño checklist prevuelo para poder volar con seguridad. La batería tiene una única posición y los pines de conexión son bien visibles. Se trata de una batería de 6700 mAh, que nos dará una autonomía de vuelo de 30 minutos. Para su colocación, posicionaremos la batería para que case en la posición de los pines y presionaremos con ambas manos hasta colocarla correctamente. En cuanto a la emisora, GDU ha puesto mucho interés en que tenga un acabado agradable y resistente, algo que agradezco ya que la emisora es lo que más tiempo pasa con nosotros y es esencial que sea ergonómica y cómoda. En la botonera frontal, botones destinados al encendido y apagado, despegue y RTH. Por la parte posterior, las antenas plegadas de forma inteligente buscando ahorrar espacio. Bajo estas, 2 botones cuyo uso será personalizable por el piloto. Y por último, un pequeño trípode para poder apoyar nuestra emisora, además de los diales y botones destinados a la cámara. Para la colocación de nuestro monitor FPV, que será un móvil o tablet, una pinza de sujeción que colocaremos en nuestra emisora. Para ello, desplegaremos el enganche de la pinza y en la ranura superior de la emisora, presionando suavemente, introduciremos el enganche hasta oír el clic. De esta forma ya la tendremos lista para colocar el dispositivo que deseemos. Para retirar la pinza, presionaremos en el botón destinado a tal efecto y mientras lo pulsamos, la extraeremos. Al tratarse de una plataforma universal de vuelo, tendremos la posibilidad de colocar la cámara que más nos convenga según las circunstancias. En el caso del Beer 2 Premium, la cámara que trae de serie es la cámara 4K de GDU, una cámara cuya construcción nos ha sorprendido por sus materiales y su robustez. Para la colocación de la cámara en el dron, deberemos buscar los puntos de anclaje y la bahía de conexión de la cámara. Estos puntos de anclaje de metal se encuentran en la parte central de la panza del dron, y el posterior consta de un resorte haciéndolo móvil. Para colocar el gimbal con la cámara, colocaremos primeramente este sobre el punto de anclaje delantero y después el trasero. Presionaremos para encajar el gimbal en la bahía de conexión y podremos cerrar el anclaje trasero, teniendo así nuestro dron con la cámara correctamente colocada y operativa. Pensando en la comodidad del piloto, GDU incluye una correa para colgar la emisora. De unos materiales cómodos, acolchados y elegantes, podremos engancharlo con facilidad a nuestra emisora y colocarlo o retirarlo de forma fácil y rápida. Además del juego de palas que trae de serie el dron, tendremos un juego completo de repuesto, correctamente identificado por colores en su eje para su correcta colocación. En cuanto a la recarga de la batería y la emisora, el cargador consta de 2 extremos, uno destinado a la emisora que conectaremos a la base de esta y otro que será colocado en la batería en una única posición posible. De esta forma podremos recargar simultáneamente ambas partes. Por último, en la caja de accesorios encontraremos una tarjeta de memoria de 32 GB,
un cable USB y unos bumpers de repuesto para nuestro gimbal. En el caso del Bear 2 Premium hallaremos además una caja de emergencia, la cual podrá ser soltada en vuelo de forma remota mediante nuestra emisora, un periférico que me parece muy interesante y útil. Para colocarlo, lo situaremos por la parte trasera del dron y lo encajaremos en su slot, y de esta forma ya estará lista para activar su descarga de forma remota. Bueno, pues ya lo estáis viendo, el Bear 2 Premium se presenta como una plataforma de vuelo universal, cómoda y plegable, que nos dará la posibilidad de poder intercambiar los gimbals según la finalidad para los que queramos usar nuestro dron, dentro de una amplia gama de posibilidades. La verdad que mis primeras impresiones han sido más que satisfactorias, excelentes acabados, buena presentación, buenos materiales y un diseño muy pero que muy inteligente para hacerlo portátil y poder llevarlo fácilmente en cualquier mochila. Bueno amigos, pues esto ha sido el primer unboxing del Bear 2 Premium de GDU. En el próximo vídeo hablaremos acerca de las primeras impresiones y sensaciones del vuelo de esta aeronave. Hasta aquí el vídeo de hoy. A mí ya solamente me queda decir, ya sabéis, lo de siempre. Si os ha gustado, dadle like, compartir, suscribiros y ¡buen vuelo!